1:1. ¿sí? Por lo tanto, si es el mismo, es persona. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, el verbo en Juan 1:1 está hablando de Cristo. No, no, porque Cristo es ungido. Y en el principio no era Bueno, el está hablando de ungido. Jesús. El- No, ahora, Jesús ahora, es una, es ahora, ahora, un, es ahora. una persona, es un ser creado. Ahora, fíjate. Ok. Entonces, ¿no es la misma persona? ¿No, No, no, porque no es el habla mismo del contexto? unigénito del Padre. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Y habitó entre Ok, ¿qué nosotros, es unigénito? ¿Qué es único, unigénito? único. Entonces, Jesús es el único del Padre. Sí, Ok. Ese único del Padre, estaba desde el principio. no. Pero si Juan 1:1 dice que estaba del principio. En el principio dice el verbo, no dice que estaba el unigénito del Padre. Y ese verbo es Jesús. No. ¿Cómo que no? Jesús llega a nacer del vientre de María. Ahí aparece Jesús. Es Pero que acá entonces quiero entenderte, antes de la encarnación no existía Jesús. Eso es lo que estás diciendo. lo dice el texto, sí. Porque en Juan 1.1 no te No, dice no, 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 Jesús o que eso existía no lo, no Jesús. lo, no lo dice el texto, no lo dice el texto. Ahora, ¿me puedes ¿No? demostrar el texto así tal cual como tú lo estás diciendo? Antes de la encarnación no existía Jesús. ¿Me lo puedes dar, por favor? Sí, a ver, Ujú, busco. ujú. Mm, acá está, Mateo Ujú. 1:18. Listo. Dice, dice, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo Ujú. fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acá, Ahora, ese texto dice que antes de Jesús, perdón, antes del nacimiento no existía Jesús. ¿sí? ¿Ese texto dice eso? Y dará a luz un ¿O dice hijo, otra cosa? dice, y darás, dice así, el nacimiento de ¿Y Jesucristo. cómo empieza? ¿Cómo empieza? Dice, exacto, nacimiento. Ahí no Y dice, ahí no niega que antes no existía, acá dice antes del porque está hablando nacimiento, de la encarnación. pero ¿quién, sí, acá no dice encarnación? No, ahí dice nacimiento. ¿Quién nació? Nació Jesucristo. ¿Y antes nació Jesucristo? No, porque Jesucristo es Dios. Pero tú no tienes un Jesucristo antes de esto. Acá te está dando el origen de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Tú me estás diciendo que Jesucristo ya existía antes. Pero acá no te dice que este Jesucristo que nació antes volvió a nacer otra vez. No, ¿Sí? eso no lo dije. Eso no lo he dicho. Tú me estás diciendo que Jesús ya estaba antes, en el principio. Ya Acá te está existía, sí, diciendo porque Él es que, Dios. pero acá, Mira, Dios es omnipresente. Es un atributo de Dios que está en todos los tiempos, no tiene principio. ¿y Jesucristo sí? Acá tiene el nacimiento de Jesucristo. No, porque allí está el nacimiento, pero ¿De ya quién? existía antes del nacimiento. Acá dice antes del nacimiento de Jesús, ¿ya existía? ¿Qué versículo? No, Yo no, te estoy no. mostrando Allí el está nacimiento narrando de... es, permíteme.
déjame hablar. Mira, ahí está narrando es el nacimiento de Cristo. No está negando de que antes de Jesucristo no existía. ¿Dónde dice antes de él no existía? Acá te está dando el Lo que nacimiento te de mostré en Jesús. Juan 1:1, tú mismo lo ¿Sí? acabas de decir, mira, tú dijiste que este verbo es Jesús, ¿sí? No, Y este verbo existía antes de la fundación, en el principio. Existía en el principio. el verbo sí. Por eso el verbo, y este verbo es Dios. No dice Estaba, es similar a Dios, no. Este verbo es Dios. Te estaba con pregunto, Dios. ¿Dios es persona? Sí, ¿Dios es persona? sí. Entonces, si este verbo es Dios y este verbo estaba con Dios, entonces este verbo es persona. Logos. ¿Tú tienes a dos dioses? No. Tú dices que Dios estaba con el verbo, que es Dios. Ujú. ¿Tú tienes dos dioses? Yo no lo digo, lo dice, mira, yo no lo digo, lo dice el texto. Dice, en el Pero, principio sí, estaba el verbos, ¿sí? sí, Está el verbo, ¿verdad que sí? Tú sí, dijiste, el verbo no es persona. sí. Ok, te la compro, el verbo no es persona. Pero después dice, el verbo es Dios y estaba con Dios. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿Dios es persona? Sí, la Biblia dice, este verbo es persona, es Dios, perdón. Y si Dios es persona, por lo tanto, por consecuencia lógica, el verbo es persona. Así, sencillo. ¿Tú tienes ya dos dioses o no? No, Pero te dice no, que no, no Dios tengo dos estaba dioses. con el verbo y el verbo es Dios. Pero que hayan dos personas no quiere decir que hayan dos dioses. Pero el texto, a ver, Juan 1.1 dice que hay dos. Uno lo llama Sí, sí lo Dios. dice, hay dos, pero los dos son Dios. Un Dios. ¿Sí? Los dos son uno. Acá dice son uno. Sí, los dos son uno. Vamos a leer. En el principio era Lo el verbo dice, y el verbo era con mira, Dios. Está con alguien, con Dios. Y el ujú, verbo es Dios, era Dios. Este era en el ujú, principio con Dios. Este verbo que ¿correcto? era Dios estaba con Dios. Ok, por eso, este verbo es Dios, según el texto, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Ok, Dios es persona, ¿Sí? por lo tanto el verbo es persona. El verbo, Sí, según el texto. según el texto, dice que O es que era tú, Dios. o es que tú crees que Dios es irracional. Dios no tiene dioses con él. No, No no, lo no, yo no dice. estoy diciendo si Dios no tiene dioses. Yo te estoy preguntando si Dios es irracional. Acá dice Dios. Por eso, el verbo es Dios. ¿Y con quién estaba? Pero el verbo es Dios, sí, no, según el texto. No. Ser, estar, el verbo es Dios. Te estoy diciendo que el verbo era divino, era Dios. Por Tiempo eso, el pasado. verbo es Dios. No, no, O no, sea que ya no, no es. no. Dice, en el Ok, principio dice, perfecto, 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 perfecto. Dice, el verbo era Dios. Ya sí, no es. sí. Te pregunto, Dios puede dejar de ser Dios? Dios, si deja ser Dios, no es Dios. Entonces, si dice el verbo era Dios, Sí. sigue siendo Dios. No, era tiempo Entonces, si el verbo pasado. sigue siendo Dios, si el, no, 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 es que mira, la razón es lógica. Por eso te pregunté, ¿Dios es irracional? Yo te pregunté si había, Dios estaba con Porque el si verbo Dios que era es Dios. Y vos no irracional, la dioses. única forma, mira, la única forma de entender esto es que Dios fuera irracional, que dijera era y ya no es. Pero no, Dios no dice esto. Esto lo dice Juan, no Dios. No, no me estás entendiendo el punto, no me estás entendiendo el punto. Ah, si yo Es que pregunté Dios si no se puede contradecir, ¿verdad que sí? acá dice que Dios se está contradiciendo. Acá dice que Dios No, no, habló. yo te lo estoy preguntando a ti. ¿Dios se puede contradecir? ¿Solo No, sí o no? Yo digo que no. no. Ok, entonces se dice que Dios era y Pero Dios es omnipresente, por lo tanto, permíteme, si Dios era y Dios es omnipotente y omnipresente, por lo tanto, sigue siendo Dios en la actualidad. sí.
Entonces, si sigue siendo Dios en la actualidad y el verbo y el texto me dice el verbo era Dios, el verbo sigue siendo Dios todavía. No, el verbo no. Pero entonces, Dios era y ya no es. Acá Dios es, ¿sí? Y el verbo ya no era Dios. Ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces Ahora tenemos que analizar. tú dices que cuando dice, perfecto, quiero entenderte. Tú dices que cuando dice era Dios, quiere decir que ya no lo es. Sí. Ok, ¿me puedes demostrar con la Biblia cuando dice que era y ya no lo es? Sí, Por favor, sí. por favor, Juan por uno favor, uno. dale. En el principio era el verbo. ¿Quién era en el principio? ¿Quién tiene O sea, tú me principio? vas a demostrar, o sea, tú me vas a demostrar que Jesucristo era Dios y ya no lo es con el mismo Juan 1:1. Eso es una falacia circular, amigo. Yo no, a Juan 1:1 no habla de Jesucristo, ya te lo dije varias veces. Tú piensas que acá habla de No, 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 Jesucristo. no, 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 yo no Y estoy hablando de el nacimiento de Jesucristo. Yo no Jesucristo estoy ya hablando te de lo Jesucristo. demostré y también lo negaste. Entiende un momento. No, Entiende pero un tú no momento, entiendes entiende un las momento. escrituras. Te le voy a leer Juan Está bien, está 1:1. bien. Tú puedes decir lo que tú quieras. Está bien, tú Pero puedes te decir lo lo que estoy tú quieras. diciendo varias Pero veces. Te busqué me estás versículos tratando de también. demostrar tu punto. Pero No, mira, te me estoy estás leyendo acá tratando de lo que dice. demostrar tu punto. Escúchame, escúchame. Mira, vamos a razonar un momento. Estás tratando de demostrar tu punto con el mismo texto.